Para la laboratorio 2 de nuestro curso de sistemas de control 1, tenemos la siguiente actividad, que es hallar la función de transferencia para el circuito aquí planteado, que se debe utilizar un circuito basado en el 555 que nos genere una señal cuadrada de baja frecuencia. Para el circuito tenemos 3 mallas, como se observa en la figura. De acuerdo al sentido de las corrientes, tenemos que la principal fórmula sería la corriente 1, que es igual a la corriente 2 menos la corriente 3. Tenemos un voltaje de entrada, un voltaje de salida y un voltaje 1. Este voltaje determinamos que es 0, ya que entre el pin 1 y el pin 3 para el análisis lo tomaríamos como un corto y este va a tierra. Esto significaría que este tendría un 0. Continuando con el análisis del circuito, determinamos que el voltaje de entrada menos el voltaje salida sobre la R1 vendría siendo la corriente 1. Como determinamos que nuestra B1 es igual a 0, entonces digamos que la descartaremos para el análisis correspondiente. En nuestra corriente 2 tenemos que menos el voltaje de salida por la C1 por el CS, aplicando Laplace al circuito. Y en la corriente 3 tendríamos el B1 menos el voltaje de salida sobre la resistencia 2, igualando esos términos. Ya en la fórmula general, la corriente 1 nos queda con el voltaje de entrada sobre la resistencia igual a menos el voltaje de salida por C1 por S, que este sería la corriente 2, menos el voltaje de salida menos la resistencia 2. Factorizando los términos para que nos quede solo voltajes de entrada y voltajes de salida, nos quedaría el voltaje de entrada sobre la resistencia 1 igual a menos el voltaje de salida factor de C1 por S más 1 sobre R2. Para nuestra función de transferencia tenemos que igualar la salida sobre la entrada. Nos quedaría que esta sería igual a menos 1 sobre R1 factor de C1 por S más 1 sobre R2. Aquí tendríamos que operar y operar el denominador y para hallar nuestra ecuación en su forma canónica. El resultado nos queda que sería igual a menos la resistencia 2 sobre la resistencia 1 por 1 sobre R2 por C1 por S menos 1. Esta sería su forma canónica y determinaríamos que R2 sobre R1 es nuestra ganancia y R2 por C1 sería nuestro tau.
como no queremos modificar la ganancia, como la ganancia necesitamos que quede una ganancia unitaria, entonces tomamos arbitrariamente que determinamos una resistencia de 1K en R1 y en R2 de igual manera, para que, como ya mencioné, esta ganancia nos quede una ganancia unitaria. Y para no modificar esta ganancia y hallar el tau, necesitamos modificar solo el condensador 1. Como sabemos que el tau es aproximadamente un 40% del tiempo de estabilización, entonces lo que hacemos es restar. Tenemos un tiempo de estabilización de 8 segundos menos el 60% del tiempo de estabilización, nos queda que deberíamos de hallar un tau de 0.2 segundos para hallar la frecuencia, el condensador 1, C1. Para la siguiente parte, eso sería con respecto a la planta. En la siguiente parte, como al inicio mencioné, se requiere una planta, alimentar la planta con una señal cuadrada con el integrado 555 con una frecuencia baja. Determinamos usar una frecuencia de 1 GHz, que es una frecuencia relativamente baja, y de haber consultando, el fabricante nos propone las siguientes ecuaciones: que para el flanco de subida en la señal debe ser igual a 0.693. Para nuestro caso sería el factor de la resistencia 7 más la resistencia 6 por C1, y para el flanco de bajada en T2 tendríamos que sería igual a 0.693 por R6 por C1, y el periodo sería la suma de estos dos tiempos. Como ya mencioné, pues lo que queremos es hallar una frecuencia baja, y determinamos que para hallar la frecuencia sería un periodo, la frecuencia es igual a 1 sobre T, que es el periodo. Reemplazamos todos en la fórmula. Las resistencias que usamos fueron de 100K, de 10K. Reemplazamos en las fórmulas que ya mencioné, y esta frecuencia es de 1.1 GHz, que está adecuada para nuestra planta. A continuación ya procederíamos a pasar a la parte de la simulación. Como notamos, la simulación está montada en el entorno de Multisim. En esta tenemos el generador de frecuencia, nuestra planta, y usamos un inversor con el fin de que nuestra salida no la tuviéramos en negativo, sino pues en la parte positiva. En nuestra planta tenemos los datos que, de acuerdo a la fórmula, nos obtenemos una frecuencia de 1.1 Hz. Tenemos una R7 de 100K, una R6 de 10K y un circuito C1 de 10 microfarads, 10.9 microfarads. Para la planta determinamos que nuestra ganancia es la R1 y la R2, que esta sería de 1K,
sería para obtener una ganancia unitaria. En el condensador, como ya se mencionó en los datos, debemos de aplicar un condensador de 200 microfaradios. En nuestra simulación obtenemos que el tiempo de estabilización es aproximadamente en 8 segundos, de acuerdo a los datos que nos suministraban el documento para la elaboración de dicho laboratorio. En nuestro tiempo de estabilización más o menos es aproximadamente a 4.9 voltios. Esto cumple con la regla que es aproximada a 2% por debajo del tiempo que se requiere. A continuación, pues ya presentaríamos el mismo circuito, la misma función de transferencia, pero implementada en MATLAB. Posteriormente, como se muestra en el circuito de primer orden, la función de transferencia que se obtuvo del mismo es esta, como se ve acá en la pantalla del command window, y que al aplicarle un paso nos da una respuesta de este tipo, característica de un sistema de primer orden tipo exponencial. Al revisar sus características nos muestra que es de 0.8 segundos aproximadamente, muy parecida a la respuesta que dio en el circuito, ya que allí se marcó más o menos entre 0.8 y lo que se solicitó en el laboratorio planteado por el profesor. Posteriormente, para entrar a la segunda parte del laboratorio, donde se solicita que se encuentre un circuito cuya característica sea de segundo orden, para que este sea modificable, se le encuentre la función de transferencia sea modificable para cada uno de los tipos de respuestas, sobre amortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado. Para ello se utilizó este circuito que es un filtro MFB. Este circuito es un filtro pasabajos que es muy característico de una planta de segundo orden, que pues es perfecto para este laboratorio. Este circuito se plantea de esta forma, y para hallar su función de transferencia se plantean una serie de ecuaciones. Lo primero que se hizo fue hallar el sentido de las corrientes, donde hay una corriente I1 entrando, una corriente I3 saliendo, una corriente I2 subiendo, una corriente I4 bajando, y que posteriormente dicha corriente I3 se convierte en una corriente I5. Se plantean 4 puntos, está el punto BI, el punto B1, el punto B2 y el punto BO. Para ello se plantean las siguientes ecuaciones entonces. I1 será igual a la sumatoria de las corrientes I2, I3 e I4, donde I3 será igual a I5, ya que, como mencionábamos, aquí se convierte I3 se convierte en I5, y B2, que es este punto, que prácticamente es este punto, se convierte en 0. Hay que mencionar que estas ecuaciones se plantearon a base de la ley de corrientes de Kirchhoff, donde se utilizan los voltajes de nodo. Por ello se plantea, por ejemplo, BI menos B1 sobre R1 será igual a la I1, BI menos BO sobre R2 será igual a la I2, BI B1 sobre R2 será igual a la R3, y C2 de S, aplicando directamente la transformada de Laplace para esta ecuación, nos da que es el voltaje es el capacitor 2 en términos de frecuencia por el voltaje 1 en el punto B1.
Ahora reemplaza igualando la I3 con la I5, nos da que es lo mismo aplicando la transformada de Laplace para el C1, que corresponde a este capacitor que va desde el punto B2 hasta el punto BO. Como decíamos que el punto B2 es 0, entonces nos va a quedar negativo porque es B2 menos BO. Y nos va a quedar menos C1S por el voltaje de salida. Y pues que en I3 es V1 sobre R3. Igualando esto, entonces hallamos el voltaje de V1, que nos queda menos R3 por C1S por el voltaje de salida. Reemplazamos dicho V1, lo reemplazamos en la ecuación original, quedando de esta forma. Vamos simplificando datos y pasamos a igualar este R3 C1S BO, que está en términos de BO. Se pasa al otro lado al igual, donde están todos los términos de salida. ¿Qué hacemos de aquí? Factorizamos el BO. Al factorizar dicho BO nos queda esta ecuación y aquí ya podemos empezar a despejar la función de transferencia. Entonces nos va a quedar que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada será igual a menos que será factorizado con el BO 1 sobre R1, que quedó multiplicándose con todo lo que estaba multiplicando a BO. Así operamos la R1 por todos los términos de dentro del paréntesis y simplificamos los términos que se están cancelando. Está, por ejemplo, R1 sobre R1 y así sucesivamente. Y una vez terminado este proceso, organizamos los términos con el fin de que más adelantico nos quede en una función de transferencia en forma canónica. ¿Cómo lo organizamos? Primero S cuadrado, segundo S y ahora el término independiente, que más adelante equivale al omega n cuadrado. Por lo tanto, para despejar esta S cuadrado, ya que la forma canónica dice que esto es K por omega n cuadrado sobre S cuadrado más 2 zeta omega ns más el omega n cuadrado. Por lo tanto, ponemos a dividir toda la ecuación entre el término, el coeficiente que está multiplicando la S cuadrada. De esta forma nos va a quedar la S completamente sola, multiplicada por 1, y nos da que, por ejemplo, K omega n nos va a quedar 1 sobre omega n cuadrado, nos va a quedar 1 sobre R2, R3, C1, C2, que S va a quedar sobre C2, que se está dividiendo con la suma de estas resistencias, y el término de omega n cuadrado. Listo, finalmente se plantearán una serie de, a base de esta función de transferencia, se van a plantear unas funciones de transferencias específicas para que el sistema responda de acuerdo al sistema solicitado. Por ejemplo, vamos a arrancar acá con el subamortiguado, que su función de transferencia será 4.500.000 sobre S cuadrado más 1.500S más 2.250.000, donde nos dan estos valores que más adelante los va a explicar mi compañero. La segunda función de transferencia será esta para el circuito críticamente amortiguado, que equivale a 49 millones sobre S cuadrado sobre más 1.400S más 49 millones. Hay que decir que estas funciones de transferencias fueron halladas de una fuente electrónica donde también ofrecía el circuito. Sencillamente se daba un circuito de ejemplo y nosotros modificamos las ecuaciones de la función de transferencia para poder llegar a estos respuestas del circuito. Y finalmente, para el sistema sobreamortiguado nos da 3 millones sobre S cuadrado sobre 3.000 S más 1 millón. Bueno, aquí tenemos nuestra planta de segundo orden. Es un filtro pasabajos, el cual nos da una señal inversora. Por eso debemos usar a la salida un inversor, el cual
nos corrige la señal. En este caso pues tenemos una ganancia unitaria, dado que las dos resistencias son de 10K. Ya vamos a revisar de dónde sacamos los valores de los condensadores y de las resistencias que tenemos en este circuito. Ya con nuestra función de transferencia podemos calcular lo que es nuestro omega n, nuestra k y nuestro zeta. Tenemos que nuestro omega n al cuadrado vale 2.250.000, pues al hacer la raíz obtenemos que nuestro omega n vale 1500. Ya despejando en nuestra segunda ecuación podemos obtener nuestra k, que nos da un valor de menos 2. Ya en nuestra segunda ecuación podemos despejar k y obtenemos un valor de menos 2. En la tercera ecuación despejamos zeta y obtenemos un valor de 0.5. Para hallar nuestra resistencia 2, ya obteniendo nuestro omega n y nuestro zeta y dándole un valor arbitrario a C2 de 100 nanofaradios, podemos obtener que nuestra resistencia 2 es de 40K. Para hallar nuestro C1, ya pues como tenemos nuestro zeta, nuestra resistencia 2 y el omega n, podemos calcular el C1 que nos da 8.33 nanofaradios. Para hallar la resistencia 1, ya con nuestra resistencia 2 que es de 40K y nuestro K que es menos 2, nos da una resistencia de 20K. Para hallar nuestra resistencia 3, pues ya tenemos R2, 1 y K y nos da una resistencia de 13.33K. Y R4 ya tenemos una resistencia de 26.66K. Ya en nuestro Proteus, al momento de simular, la gráfica que obtenemos es la siguiente. Y como vemos, tenemos obtenemos dos gráficas, la cual la amarilla nos indica el voltaje de entrada y las verdes nos indica el voltaje de salida. Bueno, aquí podemos observar que obtenemos dos gráficas, la cual la amarilla es la entrada y la verde es nuestra salida. Podemos ver que se nos está estabilizando en 8 milisegundos y su pico está aproximadamente en 2.5-2.49 milisegundos. Y obtenemos un máximo pico en 2.48 milisegundos y un voltaje aproximado de 2.38 voltios. Para nuestra planta de críticamente amortiguado, la función de transferencia que obtenemos es esta, donde nuestro omega n al cuadrado vale 49 millones. Al hacer la raíz cuadrada obtenemos que nuestro omega n vale 7000. Ya pues usando las ecuaciones que utilizamos anteriormente, podemos obtener que K vale menos 1 y nuestro zeta es 1. Ya con este zeta valor 1 ya sabemos que va a ser críticamente amortiguado. Ya pues como se dijo, utilizamos las mismas ecuaciones que para el circuito anterior y obtenemos que nuestro condensador 2 nos vale 100 nanofaradios, la resistencia 2 vale 28.571 kiloohmios, nuestro condensador 1 vale 5 nanofaradios. La resistencia 1 vale 28.571 kiloohmios, resistencia 3 vale 14.285 kiloohmios y la resistencia 4 vale 28.571 kiloohmios. Ya en nuestro programa Proteus pues ingresamos nuestros valores de resistencias y condensadores y la simulación que obtenemos es la siguiente. Como podemos ver, es un comportamiento críticamente amortiguado, el cual tiene un tiempo de estabilización aproximadamente de 900 microsegundos y un voltaje en ese mismo tiempo de aproximadamente 1 voltio. Para nuestro circuito sobreamortiguado, la función de transferencia que obtuvimos es la siguiente, donde nuestro omega n al cuadrado vale 1.000.000. Al hacer la raíz cuadrada obtenemos que omega n vale 1000.
Ya con esto pues podemos obtener K, que nuestro resultado fue -3, y cita de 1.5. Como este cita es mayor a 1, tenemos que hacer una respuesta sobreamortiguada. Con las ecuaciones que usamos para los dos circuitos anteriores, obtenemos que C2 nos da 100 nanofaradios, R2 25 kiloohmios, C1 nos da 55.7 nanofaradios, R1 9 kiloohmios, R3 6.7 kiloohmios y R4 13.5 kiloohmios. Ya ingresando nuestros valores en nuestro circuito en Proteus, de la resistencia de 9 kiloohmios, 6.7, 27K y nuestros dos condensadores, y utilizando nuestro inversor de ganancia unitaria para que nuestra señal salga corregida, obtenemos la siguiente simulación. Como vemos, en diferencia de los dos circuitos anteriores, la respuesta es un poco más lenta y es sobreamortiguada, obteniendo una estabilización aproximadamente en los 10 milisegundos y con un voltaje de entrada de 1 volt.